Son ya aproximadamente las 10 de la mañana, se empieza a notar que va a ser un día de bastante calor, los pájaros están en plena muda, pero el otro día tuve la oportunidad de visitar el criadero de un compañero que tenía los pájaros todavía en plena temporada de cría y se me ocurrió la idea de intentar hacer un vídeo hablando de cuáles podrían ser, si hay alguno, los beneficios de criar tan tarde y sobre todo hablar también de los posibles riesgos, tanto para el propio aviario, tanto para reproductores como para los pichones, de alargar demasiado la temporada de cría. Aunque nos pueda parecer una locura criar en nuestros aviarios en pleno verano, en el medio natural no es tan raro encontrarse en esta época algún pajarillo criando. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrarse por la calle algún gorrioncillo que esté volandero, jilgueros incluso, y más triste ver aún, pero también se ven nidos de gorriones con apenas unos días que han caído al suelo. También es cierto que no todas las especies crían a la vez, la mayoría sí que es cierto que lo hacen en primavera, seguramente más del 80% de las especies de pájaros crían en el periodo primaveral, que es el periodo donde más proteínas, más nutrientes tienen para suministrar a sus propios pichones, un periodo lógico, pero por ejemplo en nuestros aviarios tenemos de todo, siempre hablamos de la cría en primavera, siempre hacemos más vídeos en primavera sobre la cría en esta época, pero por ejemplo en Canarias tenemos prácticamente cría desde diciembre, enero hasta mayo, junio en muchos aviarios. En algunas especies, por ejemplo, esitácidos podemos criar prácticamente todo el año. En exóticos como el gul hablamos sobre todo del otoño. Y si nos vamos ya al hemisferio sur, lógicamente su otoño es nuestra primavera y su primavera es nuestro otoño, con la cual las temporadas de cría van variando. Pero el caso en que en nuestras latitudes estamos en pleno verano, hace mucho calor, y nos preguntamos quién puede llegar a criar con estas temperaturas. Pues, desde luego, muy pocos criadores, pero podemos encontrarnos algunos criadores que han empezado la temporada de cría tarde y la siguen continuando. Algunos que se le ha alargado la temporada, que es lo más típico, van empalmando puestas. Cuando te has dado cuenta, la hembra ya ha hecho una puesta, no quieres quitarle los huevos, te das cuenta que están fecundados y van empalmando y al final te metes en época de verano. Muy frecuente también encontrarnos con ese típico criador que ha tenido un mal año de cría, ha sacado muy poquitos pájaros y dice que por sus narices llega a tantas anillas, esto lo vemos muy habitualmente, se encabezona en llegar a un mínimo de anillas, al final lo que provoca es que forcemos y alarguemos la temporada de cría. Pero la pregunta que queremos hablar en este vídeo, ahora que estamos aprovechando y limpiando algunas de las últimas jaulas que hemos utilizado para la cría, desinfectando todas las que tenemos ya ahí, la pregunta es qué ocurre o cuáles son los posibles riesgos que podemos tener ya no en la temporada, sino en el propio aviario, si decidimos alargar demasiado la propia temporada de cría. Vamos a hablar de posibles riesgos relacionados con esto y, lógicamente, posibles riesgos que están relacionados con el propio calor. Los síntomas indicativos de que hemos alargado la cría demasiado los conocéis todos y no nos vamos a detener mucho en ello. Vamos a ver hembras como es este caso, que es una hembra que no está prácticamente incubando, se queda encima del nido, con las alas muy abiertas, sin prácticamente apoyarse los huevos, o en este caso en la nidada. Vamos a ver muy típica la imagen de pájaros incluso que dejan de incubar, que se salen, que se quedan fuera con las alas muy abiertas, a veces jadeando y con los picos abiertos, también síntoma de calor. Vamos a encontrarnos también con la posibilidad mucho más elevada de que el porcentaje de abortos del criadero se multiplique. Es mucho más fácil encontrarnos con nidadas como esta, que a lo mejor los 4 huevos están fecundados, nace un pichón, pero nos encontramos con que el resto de huevos no sale. Se multiplican lógicamente los abortos, no tanto ya por enfermedades, que también va a haber, ahora hablamos, pero sino también por el hecho de que las condiciones climáticas no favorecen la eclosión de esos pichones, con lo cual el porcentaje de abortos normales que podemos encontrar al principio de la temporada de cría se puede llegar a multiplicar al final, sobre todo cuando nos alargamos mucho al verano. Imagen típica también, pichones claramente deshidratados, van a tener una peor capacidad de desarrollo, pueden llegar a morir por diarreas, por la propia deshidratación. Esto va a ser mucho más frecuente cuando nos acerquemos a periodos de mucho calor y sobre todo cuando nos metemos en pleno verano. También encontrarnos con pichones con un infradesarrollo muy evidente. Aquí vemos un pichón que sí, que está anillado, que está creciendo, que puede llegar a convertirse en un pájaro adulto, pero que también vemos que tiene un tamaño bastante más desproporcionado que lo que aparenta con su pluma. Este pichón en concreto se anilló con 12 días, cuando el periodo normal de anillado en un pichón que está desarrollando normal pudiera ser 5, 7, aproximadamente una semana. Vemos que hay un retraso en el desarrollo y eso lo podemos detectar perfectamente en el momento en el que la anillamos. Y luego también típica imagen,
este pichón, que nos encontramos todos, se nos van muriendo pichones, nos queda una o dos nidadas con un pájaro suelto, que sí, que vemos que está creciendo, que vemos que le están alimentando porque aquí presenta el buche lleno, pero vemos que ya no le están haciendo mucho caso, que tiene muy mal aspecto, que tiene heces impregnadas. Estos pichones muchas veces a la larga acaban falleciendo, cercano al periodo de destete, y ha sido un esfuerzo excesivo por parte de los reproductores en intentar sacar un pichón o dos de la nidada, cuando muchas veces el pichón acaba falleciendo. Un desgaste completamente innecesario en este tipo de casos. Esas son las típicas imágenes que nos vamos a encontrar cuando alargamos la temporada demasiado, nos metemos ya en el periodo de muda. ¿Cuáles serían los posibles riesgos y los posibles beneficios? Bueno, vamos a hablar previamente de los posibles riesgos. El riesgo principal que nos vamos a encontrar, si lo podemos llamar riesgo, es que la producción del criadero va a bajar en este periodo. Podemos encontrarnos criaderos que la producción baje de un 20 a un 30% en comparación con los primeros meses de la cría, los meses de primavera, pero nos vamos a encontrar también criaderos que baje de un 50 al 80%. Hay aviarios que llega al calor y es que es imposible literalmente sacar un pájaro. Entonces nos vamos a encontrar con bajada de la producción evidente. ¿Por qué baja esta producción? Pues hay varias razones. La primera de ellas es una razón muy lógica. Nos vamos a encontrar con pájaros que ya han iniciado la muda, con lo cual ya no van a criar. Es un error y es muy frecuente ver que, bueno, tenemos una pareja que sí, vamos a intentar a ver si saca la última nidada porque no ha criado muy bien, no se ha desgastado mucho, vamos a ver si hace el último esfuerzo. Le tenemos el nido, le tenemos todo puesto, pasa una semana no pone, pasan 2 semanas no pone, pasan 3 semanas no pone, pasan 4 y no pone. Muchas veces lo que nos encontramos en este caso es que la hembra, posiblemente la hembra ya ha iniciado la muda y lógicamente no va a poner, para ella la temporada de cría ya ha acabado, aunque sea antes de tiempo, pero nos podemos dar con ese caso. Si vemos que la hembra ya tiene cañones del ala que están desarrollando, que están mudando, si vemos que le soplamos un poquito las plumas de la cabeza y vemos que caen, los síntomas de muda los podemos conocer perfectamente. Con la caída de plumas podemos ver plumas en el suelo de la jaula, etcétera, etcétera. Con este tipo de pájaros es una tontería seguir criando, porque podemos alargar la cría un mes, incluso 2 meses más, sin obtener ningún resultado. Vemos que está en muda el pájaro, asumimos que se acabó para ellos la temporada y ya veremos para la temporada siguiente. Esto, digamos, es de las razones de más peso, pero también desde luego se baja la producción porque hay un aumento de todos los procesos patológicos prácticamente y de la mayoría de enfermedades. Va a haber un aumento de las diarreas, va a haber un aumento de las deshidrataciones, muchas veces asociado al calor y asociado a que con ese ambiente desarrollan también más los patógenos. Va a haber un aumento, como hemos dicho, de abortos normales por la climatología y abortos también por procesos infecciosos. Y todo esto lo que nos va a conllevar un aumento de la mortalidad de los pichones, que eso ya lo entendemos, pero también de los reproductores, que puede ocurrir por ese desgaste. Esto hay que entenderlo porque yo creo que aquí es el principal peligro que nos podemos encontrar, es decir, porque muchas veces el criador piensa, bueno, yo he tenido una mala temporada de cría, voy a intentar forzar la máquina, voy a ver si les exploto un poquito, por así decirlo, y saco algunos pichones más, pero cabe el riesgo también de que, y para mí es el principal, de que podamos originar un foco infeccioso en el criadero, que no estaba antes, y no seamos capaces de erradicarlo. Se puede dar la circunstancia, como hemos dicho, que en este periodo van a aumentar mucho las enfermedades, van a enfermar mucho más los pájaros, pues se puede dar la circunstancia que nos surja un brote en el criadero debido a la debilidad, debido a que después está la muda y los pájaros se debilitan aún más, debido a ese cansancio, ese desgaste, y puede ocurrir que ese brote no seamos capaces de erradicarlo cuando acabe la temporada de cría, porque si lógicamente el único problema fuera que los pichones se mueren, bueno, yo lo he intentado, se han muerto, pues ya está. Pero no, puede ser que sigamos teniendo esa enfermedad a lo largo de la muda, y puede ser que por intentar, digamos, ser un poco ansioso y rompamos el saco, puede ser que provoquemos que no solo tengamos un final de la temporada de cría sin buenos resultados, sino que podamos afectar y comprometer los resultados de la temporada de cría siguiente con enfermedades. Bien con brotes de tricomoniasis, por ejemplo, bien con brotes de enfermedades víricas, mucho tipo de situaciones. Con lo cual, yo tenía un profesor que decía que eso era un poco como dormir con osos asesinos, es decir, si mientras los osos están dormidos, tú puedes dormir y no hay ningún problema, pero en el momento que hagas un ruido y los despiertas a la bestia y ya empiezan los problemas. Lo que hay que intentar siempre evitar, hacer ese ruido para despertar a la bestia, ¿no? Pues precisamente alargando la temporada de cría en criaderos donde las condiciones no sean adecuadas, porque ya vamos a ver que esto no es un pecado, ahora lo vemos, pero alargar la temporada de cría en esas circunstancias verdaderamente no es lo correcto, ni mucho menos es adecuado.
Y aquí es donde quiero llegar, porque yo no considero que criar tarde o criar en verano sea un pecado. Lo que sí que considero que es un pecado es criar en verano si no tenemos el criadero adecuado a las condiciones climáticas para asemejarlas de alguna manera a la primavera natural de los pájaros, o bien que hayamos empezado la cría muy pronto, en diciembre y enero, y con los mismos pájaros estemos todavía criando en verano. A mí ese desgaste me parece desde luego desproporcionado y no se cumple en nada el bienestar que puedan tener los animales. Pero si un criador empieza tarde, en abril o incluso en mayo, por las razones que sean, porque a lo mejor quiere que los pájaros estén impecables un poquito más tarde que el resto de criadores, por la razón que sea, pues sí que se puede alargar o puede estar criando en junio, en julio, incluso agosto, si el criadero adecua las condiciones para que, digamos, de alguna manera se asemejen al periodo de cría normal. El problema muchas veces que yo veo es que hay criadores que piensan, claro, el problema gordo de criar en verano es el calor. Entonces lo que voy a hacer es poner un aire acondicionado en la sala para que los pájaros estén más fresquitos, pongo una temperatura de aproximadamente 23, 24, 25 grados, que sea, digamos, la temperatura normal de la primavera, y ya con eso puedo criar. Desde luego eso es un error porque no tenemos en cuenta el resto de factores que hace las condiciones climáticas de por sí de la primavera. De hecho, yo pude ver un criadero hace no tanto que había puesto precisamente un sistema de aire acondicionado. Ese aire acondicionado había resecado mucho el ambiente. Aparte llegaban corrientes de aire que llegaban a algunas jaulas, y lo que tuvo fue un foco de enfermedad respiratoria precisamente porque ese ambiente reseco facilitaba también la entrada de patógenos en el aparato respiratorio de los pájaros, con lo cual no es tan fácil acondicionar el aviario, pero sí que es posible adecuarlo y poder criar en los meses que queramos, porque las condiciones las podemos alterar en cierta manera bastante. El mayor caos que he visto, desde luego, pasa por aviarios que deciden alargar la temporada también en verano y en plena cría deciden irse de vacaciones unos días sin que nadie atienda a los pájaros. Yo muchas veces en esos casos veo unas situaciones que son dantescas. Y de hecho, vamos a hacer un vídeo próximo, estoy recopilando algunas anécdotas que tenía por ahí anotadas hace años, hablando precisamente de imágenes que se han encontrado algunos criadores al volver de las vacaciones, que bueno, algunas anécdotas son graciosas, otras anécdotas son un poquito tristes, pero bueno, seguro que os van a llamar la atención. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.